Sí. Además, también somos del grupo de ciencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Estamos adscritos a la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua. Desde el punto de vista laboral, pues soy el jefe de servicio de cardiología del Hospital Carlos Alberto Güemes. Ejerzo mi medicina privada en Clínica Plaza España, aquí cerca. Y también en Judialpa, en la Clínica Centro Médico de Judialpa. Y desde el punto de vista, diríamos, docente, pues tengo dos grupos en Facebook, uno de casos clínicos de medicina, que es para médicos y estudiantes, donde ya somos 62.000 miembros. Y tengo mi página donde doy charlas educativas para médicos y personas también, pacientes, diríamos, que tenemos actualmente unos 11.000 seguidores. Así que para mí, pues, es grato estar acá y hablar del tema. En cuanto a conflictos de intereses, no tengo ninguno para esta charla, no se nos está pagando absolutamente un centavo. Mi interés realmente es que soy cardiólogo y hablaremos sobre cardiopatía asociada a COVID. Sin duda, pues, hemos hecho una revisión bastante amplia del tema y pues revisamos las guías fundamentales que están al día sobre esto, de la Sociedad Europea y también la Sociedad Americana de Cardiología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿Qué es lo que se sabe del COVID y el corazón? ¿En dónde estamos? Bueno, hemos descubierto que los factores de riesgo para el COVID son similares, comunes a los que también favorecen la presencia de enfermedad cardiovascular. Ya hay hipótesis de por qué método, qué mecanismo es que el COVID afecta el corazón. También ya conocemos los síntomas y signos que tienen las personas cuando tienen daño cardíaco o están siendo, diríamos, sí, afectados por el COVID. También ya se ha determinado que las personas con cardiopatía estructural que ya tienen un daño cardiovascular van a tener mayor mortalidad si se infectan de coronavirus. Y también hemos formulado al final algunas recomendaciones para evitar realmente complicaciones que pueden ser fatales. Entonces, para comenzar, hablábamos de que hemos descubierto de que los factores de riesgo cardiovascular también los presentan los pacientes que tienen COVID y que tienen mayor muerte. Para eso hay que comenzar, ya que ustedes no son médicos, aclarando qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es una condición, una enfermedad o una conducta del individuo que favorece que aparezca un trastorno. Es un factor de riesgo. Y cuando se ve que esto está presente y aparecen las enfermedades, es que lo damos como definidos. De ahí que los principales factores de riesgo que más se ha comprobado, que tienen evidencia sustancial de que afectan al corazón, producción de infarto, son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la edad fundamental, un factor de riesgo no modificable, la diabetes mellitus también, y los trastornos del colesterol, sobre todo LDL alto, HDL bajo, que es que hablan de colesterol bueno, y también los triglicéridos altos, que se le ha dado cierta potencia en los últimos meses, 6 meses a un año, con un estudio que se había publicado. Hay otros factores que se han visto asociados también, como son la obesidad, ¿okay? Y esto, como tal, como les digo, predispone a enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo es que esto afecta al corazón? Bueno, entonces tenemos aquí en su pantalla del lado izquierdo los diferentes factores de riesgo. La diabetes, la edad, estos causan trastornos en la pared de nuestras arterias, ¿okay? Y favorecen algo que se llama aterosclerosis. Y los hipertensos, si no se controlan, también tienen problemas en la pared del corazón. Se produce algo que se llama hipertrofia. El corazón es más grueso, a veces se crece, se dilata, y tiene finalmente algo aquí a la derecha, que es enfermedad clínicamente establecida, que son complicaciones como la insuficiencia cardíaca, los derrames cerebrales, que aquí tenemos como ACV, ¿okay? Infarto, IAM, las iniciales, insuficiencia cardíaca, y pues, por supuesto, pues finalmente la muerte. Y bueno, repitiendo lo mismo, pues sin duda, la edad es un factor de riesgo que no se puede modificar. Y en el hombre es sobre todo a partir de los 45 años y en la mujer a partir de los 55 años para enfermedad coronaria. Y está la genética, por supuesto, que se habla cuando usted ha tenido un padre o que ha tenido un infarto antes de los 55 años, se considera infarto precoz. Y cuando es la madre, si el infarto ocurre antes de los 65 años, se considera también como infarto precoz. Y la obesidad. En Nicaragua hay un 30% aproximadamente de pacientes con obesidad. Todos estos factores favorecen la enfermedad coronaria, la cardiopatía, la hipertensión arterial y también, por supuesto, la diabetes mellitus. Entonces ahora caemos en lo que es COVID. Y este trabajo publicado son estudios unicéntricos
recibidos de Estados Unidos, China e Italia, en donde se establece la prevalencia de comorbilidades, es decir, de enfermedades crónicas en pacientes con infecciones respiratorias. En el caso acá, en la columna de la izquierda, en vertical, Estados Unidos, con 178 casos. Vean cómo la hipertensión arterial es la enfermedad prevalente. Casi un 50% de las personas de este estudio tenían hipertensión arterial. Le sigue la obesidad. En Estados Unidos todos sabemos claro que hay una prevalencia de obesidad muy importante, más del 30%. En América Latina, México es el país que tiene mayor índice de obesidad, mayor prevalencia de obesidad. También tenemos la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular como tal y la diabetes mellitus. Esto es la prevalencia. Vean, en China también la prevalencia de hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente en 416 casos reportados al inicio. Esto es un estudio de uso del hospital. En Italia, de 1.000 pacientes, 48%. De modo que sí, la hipertensión es una de las enfermedades crónicas más prevalentes. Pero una cosa es que la enfermedad esté y otra cosa es que la enfermedad provoque mayor muerte por COVID. Y esto empezó a aclarar este trabajo publicado en esta revista de New England Journal of Medicine el 28 de marzo, en donde comparó 1.099 pacientes buscando 3 eventos primarios: en necesidad de ingresarse en la UCI, necesidad de usar ventilador y muerte. Vean que tanto la diabetes mellitus como la hipertensión hubo mayor por ciento de pacientes con severidad de la enfermedad y también necesidad de presentar un evento primario, como decía, UCI, ventilación y muerte. Este trabajo fue uno de los primeros que empezó a darnos pistas de que la presencia de estas comorbilidades inducía realmente a un factor de riesgo para mortalidad. No era que simplemente, por supuesto, si se habla que el COVID, la mayor mortalidad ocurre después de los 60 años, y es lógico que estas enfermedades crónicas ocurren a partir de los 50 años, pues es más prevalente que encontremos en personas con COVID las mismas enfermedades crónicas que tienen los pacientes por propiedad. Pero este estudio fue un número que empezó a inducirnos a pensar que en efecto estas enfermedades sí provocan un incremento de los riesgos de mortalidad. ¿Claro? Y bueno, este dato es de España. En España, usted sabe que fue uno de los países que fue peormente azotado por el COVID, con una mortalidad. Y aquí, en esta lámina, hay 2 factores importantes de mortalidad. Uno es el sexo. Los hombres tienen mayor riesgo de muerte que las mujeres. ¿Estamos claros? Y lo otro es la edad. Vean cómo a partir de los 60 años, sobre todo, incrementan los porcientos de riesgo de mortalidad en España, tanto hombres para mujeres. Importante que decir que por cada década de la vida el riesgo incrementa a 2%. 2 para 50 años, 4, 60, 59, 6%, 79 años, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, tenemos hasta ahora factores de riesgo por la mortalidad por COVID, le damos un factor de riesgo a partir de los 50, sobre todo con este registro de España, que vean que es 3 veces mayor en relación a la paciente que tenían de 40 a 49. Pero también el sexo masculino, obesidad planteando, enfermedades crónicas también. Entonces, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? A la izquierda de su pantalla ven los factores de riesgo para mortalidad por COVID, que gran parte de ellos ya lo hemos mencionado y ejemplificado en las imágenes anteriores y en los estudios que les mostramos. Entonces, ¿cuáles son entonces los factores de riesgo cardiovasculares? Pues son los mismos que tienen ustedes en su pantalla a la izquierda, excepto la enfermedad pulmonar crónica. Pero también tenemos para el riesgo cardiovascular los trastornos de colesterol que hablamos al inicio y la enfermedad cardíaca prematura en ambos, en uno o el otro padre. De modo que aquí tenemos algo importante, que un paciente de 60 años, que de por sí ya es hipertenso y es diabético y tiene trastorno de colesterol, los triglicéridos, o fuma, es un paciente, por un lado, de alto riesgo cardiovascular, pero también este paciente, si se infecta por el virus, va a tener alto riesgo también de mortalidad, porque los factores de riesgo son agregados. Entonces, bueno, pasamos al segundo tema a discutir. Ok, entendí que entre más enfermedades yo tenga crónicas, más riesgo tengo de complicarme si me infecto con el virus, me puedo morir, sinceramente. Mayores complicaciones respiratorias, neumonía grave, internación en UCI, necesidad de ventilador y muerte. Pero también mayores complicaciones protrombóticas, que más al final vamos a hablar de eso. Entonces, ¿y por qué mecanismo es que ocurre esto? Bueno,
Ya hay hipótesis, tenemos por los cuales esto se produce. Y bueno, tengo que hablarles a ustedes de esto. Esta imagen representa la llegada del virus, ¿okay?, a una célula de nuestro cuerpo. Déjenme decirles que en la célula de nuestro cuerpo hay unos receptores que son como una puerta, que están en todas las células de nuestro organismo. Cada célula tiene miles de receptores. Son puertas que solo se abren con una llave. Y esa puerta va a permitir que esa llave que entra ejerce una función en la célula, la que sea. Puede ser hormonas, lo que sea. Pues sucede que el receptor de ECA2, así como se le llama, lo tenemos en las células pulmonares, en las células cardíacas, en las células de la pared de nuestras arterias y nuestras venas también. También a nivel renal. Hay gran cantidad de células que tienen el receptor de ECA2. Y por eso el virus también en el sistema digestivo. Por eso el virus, al llegar a nuestro cuerpo, aun cuando penetra por las fosas nasales, por la respiración, y su primer lugar de primo infección es a nivel de los alvéolos pulmonares, pulmón, él sí se puede diseminar y tener mayor afectación de otro órgano aparte del pulmón. Porque estos receptores están en células de diferentes partes de nuestro cuerpo. O sea, a nivel cardíaco, ¿cómo ocurre esto? Pues entra el virus en las personas susceptibles, que son los que no han sido infectados, ¿estamos claros? Está acá, y por un mecanismo que llamamos medicina de endocitosis, ya con su spike, el receptor lo recibe y lo introduce a la célula. Y esto llega en primer lugar como si es al pulmón. En el pulmón esto crea algo que se llama una inflamación local, una neumonía local, lobar, que ocurre en las primeras semanas, sobre todo en pacientes susceptibles. Más adelante vamos a hablar de eso. Y estos mecanismos inflamatorios, ¿okay?, van a activar el sistema, por supuesto, de defensa de nuestro cuerpo. Pero también, directamente, el virus en algunas personas, sobre todo en los pacientes con cardiopatía, puede llegar al corazón perfectamente y directamente afectar el músculo cardíaco, provocando algo que se llama miocarditis fulminante. Una miocarditis es una inflamación de las células del corazón, del músculo cardíaco, lo cual puede inducir a dolor de pecho, taquicardia, falta de aire, e inclusive hasta la muerte repentina, por arritmia sobre todo, ¿okay?, a través de la disfunción miocárdica. Por otra parte también, a nivel cardíaco, en las personas que tengan ya placas de ateroma, que son los hombres más de 45 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, pudiera, por la fiebre, por el incremento de la frecuencia cardíaca, provocar dolor de pecho y hasta provocar, inclusive, hasta inducir un infarto agudo miocardio, que en medicina le llamamos síndrome coronario agudo. Es decir, y si este paciente, para colmo, se complica con la neumonía y pasa la tercera semana, donde es la fase de hiperrespuesta inflamatoria, se producen muchos fenómenos de procoagulación y es donde vienen las famosas trombosis que ocurren y que han visto ustedes por ahí difundidas en videos de todo el mundo. O sea, hay que tener claro esto. Y es importante que ustedes lo tengan a mano, porque para defenderse tienen que saber cómo que actúa esto. Hay tres fases del virus. El virus no es que llega al cuerpo y en una semana la persona ya está grave, no. Hay una fase inicial que dura 5 o 6 días, que se llama fase viral, y es donde el virus choca con tu cuerpo y usted tiene que atacarlo, defenderse con los sistemas de defensa que usted cuenta en ese momento, su sistema innato de defensa, y tiene que acabar con él. Y esta área, esta parte, es la fase viral. Está usted solo con las defensas que tiene en el momento. De 7 días a 14 días, el virus no ha sido acabado, usted no pudo con él, y ya tira anticuerpo en su cuerpo, empieza a disminuir la carga viral y se produce la neumonía. De 7 a 14 días ya hay neumonía en las personas. Algunas personas, todos van a tener falta de aire, que le llamamos medicina disnea, pero algunos van a tener hipoxia, que es una saturación de oxígeno menor del 94%. Esos son los sistemas graves. De la fase A, el paciente, ambos tienen disnea, falta de aire, pero la fase A es sin hipoxia y la fase B es con hipoxia. Y la fase 3, que es después de los 14 días, es cuando el cuerpo realmente fue vencido por el virus y o bien todas tus células de tu cuerpo encargadas de la defensa están hiperexcitadas y están produciendo una gran cantidad inmensa, excesiva, de mediadores químicos que en vez de ayudar, desgraciadamente, empeoran la salud del paciente y el pronóstico. ¿Okay? Entonces, el paciente puede presentar fiebre de diferentes tipos de grado, alta, hay quien no la presenta, de acuerdo, pero va a haber fiebre, taquicardia,
y una serie de factores que van a provocar que tu corazón requiera más oxígeno, que haya la circulación mejor. ¿Y qué pasa? Vean aquí a la izquierda de su pantalla. Esto es un corazón y estos son diferentes grados de lesiones coronarias. Arriba tenemos un paciente de 55 años, o de 45 años, que como en Nicaragua la gente se infarta a partir de los 40, que fuma, que anda colesterol alto, que es diabético, no le importa, come lo que quiere, tiene obesidad, vive peleando con todo el mundo, tiene mal carácter. Todo esto que le he hablado son factores de riesgo. Y entonces tiene una placa de ateroma y él no se da cuenta. Él anda asintomático sin angina de pecho. Y un día de repente, por una crisis hipertensiva o por cualquier evento, se le rompe la placa y se forma un coágulo. Eso es un infarto. Y esto puede ser desencadenado por la infección del virus. En una persona que ya tiene arteriosclerosis coronaria, la fiebre, la taquicardia, el estrés de la infección puede desencadenar en un infarto y tal vez no le tocaba en ese momento, a lo mejor en un par de años, pero se lo adelanta. O bien tener una arteria normal, una arteria coronaria limpia, sin grasa, pero por mecanismos diferentes se produce algo que se llama espasmo coronario. La arteria es normal, pero se cierra abruptamente y los síntomas del paciente son como si tuviera un infarto. La diferencia es que con insuficiencia lingual o nitroglicerina, el dolor cede en menos de 3 minutos y también los cambios del electrocardiograma. Aquí tenemos un paciente que tiene grasa en ambas paredes de la coronaria, se llama estenosis concéntrica. Este paciente, cuando el corazón aumente la frecuencia cardíaca por la fiebre, va a haber dolor de pecho típico de cardiopatía. ¿Okay? Un dolor típico en el centro del pecho, opresivo, con sensación de muerte, con irradiación al brazo izquierdo por la cara interior, al cuello, como lo están ahorcando, a ambos hombros, y se alivia cuando baja la fiebre, cuando baja la frecuencia cardíaca. O bien, puede estar en un paciente que tenga sus lesiones arterias coronarias limpias por completo, pero al incrementarse el ritmo cardíaco 150, 140, de acuerdo a cada paciente, la vulnerabilidad, este corazón, aquí a la derecha, vean, va a aumentar su demanda de oxígeno. Dame más, le dice a la coronaria, más irrigación, mejor, mejor. Y no puede que haya coronaria, y entonces donde aparecen pues, los síntomas de dolor precordial. De modo que el dolor precordial con ciertas lesiones del electrocardiograma puede ser un signo de alerta de cardiopatía estructural o que la infección nos está dando un problema coronario, cardiovascular, una descompensación. O sea que hay otros mecanismos. Tenemos pues la misma fiebre, ya hayamos amplificado a la izquierda, vean su pantalla bajo fiebre, pues genera taquicardia, esto aumenta la necesidad de ese músculo cardíaco de mayor oxigenación. Claro, puede haber algunos casos de hipotensión. Hay muchos pacientes con COVID que tienen mucha diarrea, predomina un cuadro entérico. Entonces, si estos pacientes no se hidratan adecuadamente, pueden prestar hipotensión. Y más aún, si son pacientes con hipertensión que toman fármacos antihipertensivos. Los pacientes que son hipertensos no deben de omitir ningún tratamiento durante la infección. ¿Ok? Importante. Y por eso también, cuando el paciente tiene COVID, recomendamos que debe mantener una hidratación adecuada con suero oral. Y otro factor que influye en esto, pues el hipoxia, que hemos hablado que era una desaturación. Sin embargo, también, hasta ahora hemos hablado de las arterias coronarias. El corazón, el músculo cardíaco per se, el que tiene que ver con esta contractilidad, puede a veces ser también dañado directamente por algo que se llama miocarditis, que es la infiltración del virus dentro de la célula miocárdica, causar destrucción del músculo y pérdida, por supuesto, de la función. Y esto puede inducir a arritmia y muerte. Y también, por otro mecanismo, inducir a la formación de coágulos. Entonces, esta página, esta publicación de la JACC, publicada recientemente, se resume en cierta forma todos los mecanismos, tanto coronarios, del músculo cardíaco, del endotelio vascular de las coronarias, que pueden inducir a complicaciones cardíacas dentro de las fases del COVID-19. Pero tenemos que son 3 fases: fase viral, 5 o 6 días, fase pulmonar, segunda etapa, de 7 a 14 días, y fase de respuesta inflamatoria o cascada de citocinas, fase 3, tercera semana. Tercera semana, lo que va a predominar son el deseo respiratorio, la falla cardíaca, el shock cardiogénico y los cuadros de trombosis. Segunda semana, por la fiebre, por la infección, puede haber angina de pecho, infarto, pero por aumento de la demanda de consumo miocárdico de oxígeno. ¿Y cómo entonces los cardiólogos podemos darnos cuenta que un paciente que tiene COVID tiene alto riesgo cardiovascular y puede morirse o está sufriendo un daño cardíaco? Bueno, tenemos al ecocardiograma como estudio imaginológico que es fácil, reproducible, no es costoso
Pero también tenemos exámenes de sangre que podemos hacer donde llamamos biomarcadores. Dentro de ellos sobresalen el PNP y las troponina, las cuales denotan daño y estrés miocárdico. Entonces, un paciente que tiene COVID con troponinas positivas altas y BNP significa que tiene daño cardiovascular inducido por la infección y tiene menor mortalidad según se ha comprobado en la literatura. Entonces, para todos es conocido que se ha dicho, a partir de la publicación de WHO al inicio de este año, de que el 80% de las personas que adquieren infección por coronavirus no van a tener enfermedad grave y que no van a requerir realmente de atención médica especializada. Es verdad, pero un 20% de los pacientes sí se va a complicar. Se va a complicar porque va a tener neumonía y esto va a requerir posiblemente vigilancia médica e ingreso hospitalario y algunos, 5%, internación en la terapia. Y hasta un 2% ventilación con la probabilidad de muerte. O sea, ¿cuáles son los pacientes que pueden tener una evolución clínica peor? Pues los que tengan factores de riesgo, los que tengan mayor edad, más de 50 años. Es importante usted como persona, usted, que se identifique y que sea autocrítico y sea una autoevaluación. Yo, ¿cómo estoy de salud? ¿Qué factores de riesgo cardiovascular tengo? ¿Qué factores tengo o qué enfermedades padezco que me pueden predisponer a que si me infecto, me pueda ir mal? Es importante porque si usted está en riesgo, usted tiene que estar claro de cuáles son los síntomas generales que produce esta enfermedad. Y digo eso porque usted no tiene el chance de los 5 días de la fase viral. Usted tiene que 2 días acudir a un médico para que sea valorado. Porque en los primeros 2 días, las primeras 48 horas, es donde uno más puede hacer por el paciente para evitar que se complique, tanto de forma pulmonar como de complicaciones en todo el sistema del cuerpo humano cuando adquiere esta persona infección por coronavirus. Y ahí le ponemos en la pantalla los diferentes síntomas. Pero hay muchos síntomas vagos. No todos los pacientes tienen síntomas iguales. En las personas mayores de 60 son variables, no hay ni fiebre. Y el paciente nos dice, doctor, tuvo una fiebre un día, 37,5, que es el punto de corte. Y después desapareció, y apareció a los 8 días, pero el paciente ya tiene falta de aire, tiene neumonía. Después de 7 días tiene neumonía, no hay duda. Claro, es que así es. Entonces, y un paciente de mayor edad con neumonía, ya la cosa es más compleja. Entonces, una serie de factores de síntomas que se han agregado hace poco a los tradicionales de fiebre, tos, no, claro, como son la pérdida del olfato y también la pérdida del gusto. Si bien esto se asocia a, sobre todo, personas de mejor riesgo, mejor pronóstico, se ha dicho que no es tan grave, pero es un factor. Hemos visto cómo familias han presentado este trastorno y no se han dado por entendido que tienen coronavirus y lo que hacen es siguen igual, no usan mascarilla en su casa y de pronto contagian a su abuelito, a su papá, y esto después, pues sí es grave. Entonces, ojo con reconocer los síntomas de la infección por coronavirus. ¿Okay? No nos confiemos, estamos en pandemia, por lo tanto, cualquier síntoma diferente a lo que usted presenta habitualmente debe acudir a un médico. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente los pacientes de riesgo cardiovascular o con comorbilidades no van a tener los 10 días, 7 días, mejor dicho, para tener neumonía. En esta publicación hecha al inicio del llano, por 138 pacientes ingresados en China, por neumonía, la edad media era 56 años. Aquí está en la pantalla. La edad media 56 años. Pero vean que el paciente empezó con los síntomas, que pudo haber sido cualquier síntoma, aquí abajo, el cuadrado en rojo, del primer síntoma, que pudo haber sido cualquiera, a falta de aire, que ya es neumonía, 5 días. Primer síntoma, a ingreso hospitalario, 7 días. Y primer síntoma, y que el paciente desarrolló síndrome de distrés respiratorio, que es la falta de aire peor que puede tener una persona, grave, 8 días. Y esto ocurre, lo sabemos ahora, en pacientes de más riesgo cardiovascular o con más comorbilidad. De modo que si usted se identifica como un paciente de riesgo, usted no tiene 7 días para tomar la decisión de un médico. Usted tiene 48 horas, porque posiblemente el quinto día va a tener disnea y el séptimo día va a tener neumonía. Y ya decíamos que la neumonía es más grave. Entonces nosotros proponemos esto. Tenemos que cualquier paciente de riesgo debe recibir supervisión médica.
esa historia de que desde casa no va acá, porque se nos están quedando en la casa pacientes de riesgo cardiovascular que no van a resolver en 7 días, que su cuerpo, su organismo, su inmunidad no va a acabar con el virus, no va. El virus va a continuar y va a hacer daño. Y cuando nosotros lo agarramos al paciente ya después del 8º o 9º día, ya tiene neumonía y es más difícil y aumentan los riesgos pues, de ingreso hospitalario. Entonces, el paciente, esquina superior izquierda, debe reconocer los síntomas iniciales y para eso tiene que leer. Y no es leer Facebook, y no leer lo que alguien puso, cualquier post, sino leer cosas serias. Me puede decir a mí, que consta. ¿Ok? No buscar justificación, porque hemos visto justificaciones absurdas. Doctor, yo estaba aquí en mi casa, a 2 cuadras, en la esquina de la casa, así fue una historia de un paciente. En la esquina de mi casa, que a 60 metros, llegó una unidad de policía, se llevaron a alguien y cuando rechinaron la llanta, el humo de la llanta me llegó a mi casa y por eso estoy con todo. O sea, 60 metros, y el paciente tiene COVID, pero no lo sabe. Entonces, no busquemos justificaciones absurdas. El médico que lo valora debe saber lo que está tratando, debe tener confianza y el médico no debe enfriarlo. Porque hemos visto cómo le mandan amoxicilina para ácido clavulánico a procesos respiratorios agudos, faríneos. Los adultos no tenemos faringitis, amigos. Los adultos no hacemos amígdalas inflamadas con pus ni nada por el estilo. Eso es COVID. Y a la hora de mandar sus exámenes, aparte de los exámenes que se mandan habitualmente para estratificar el riesgo, también creo que amerita un perfil de lípidos. Y en base a todo esto vamos a ver el tratamiento que va a recibir el paciente. Que conste, no hay ningún medicamento hoy por hoy, bueno, sí hay 2 fármacos que han probado que mide mortalidad. Uno es un antiviral que es el Remdesivir que se usa en Estados Unidos, el protocolo, solo allá. Y el otro es la dexametasona que recientemente salió un estudio publicado en Inglaterra, en el cual se utilizaba en pacientes con hipoxia que estaban en ventilador y que disminuyó la mortalidad de forma relevante. Pero no hay tratamiento, es bastante empírico y sintomático. O sea, ¿qué he visto yo en la práctica clínica actualmente? Nos quedan 10 minutos. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto mucho de descompensación, de hipertensión, tanto en fase pulmonar como en fase post-COVID de los pacientes, con taquicardia, de presiones severas que no logran bajar, sobre todo en pacientes ya hipertensos. Lo importante es que el paciente no debe suspender ningún fármaco antihipertensivo en aquellos pacientes que son, por supuesto, hipertensos. No lo suspende. A menos que empiece a hacer hipotensión, habla con su médico y le plantea, doctor, dice que tengo COVID, pero se me está dando la presión. Entonces el médico pues le va a decir, bueno, baje un poco la dosis o dilátese mejor, de acuerdo o según lo que usted tenga, ¿ok? Pero no lo suspenda así por así. Hemos visto también bastante angina de pecho, punto 3, bastante angina de pecho, por presión primordial. Hemos tenido 2 casos con angina y uno con infarto post-COVID, pero ambos tenían colesterol altísimo, ¿ok? Y sospechamos que ya lo tenían previamente alto, antes de la infección. En esto sí, punto 4, elevaciones súper importantes de glucosa, de 400 y 500, que no es frecuente, en pacientes que no tenían realmente un mal control diabético antes de esto. La infección descompensa el azúcar. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos hablado de factores de riesgo que predisponen, hablamos de los síntomas y signos, y ahora vamos a ver entonces si realmente el padecer de corazón aumenta la muerte. Esto va a ser breve. Vean aquí a la izquierda, COVID-19 en China, 44.662 pacientes, que como la enfermedad cardiovascular aumentó 13 veces el riesgo de muerte en los pacientes. Hipertensión aumenta el riesgo de muerte 7 veces y la diabetes 9 veces. 13 veces en este estudio solo proveniente de China, de los primeros 44.000 casos que ellos diagnosticaron con COVID. En este estudio proveniente de Estados Unidos, vean cómo la presencia compara pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes, importante, son casi 9.000 pacientes. Vean a la izquierda las enfermedades crónicas que tienen los pacientes: enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, diabetes mellitus. Aquí en la columna inicial vertical, survivors, sobrevivientes, 10.8% de enfermedad coronaria y no sobrevivientes, 20%. Para todos los pacientes no sobrevivientes había mayor prevalencia de todas las comorbilidades, excepto la hipertensión arterial, que fue similar.
Entonces, este otro trabajo que sugiere que la presencia de comorbilidades aumenta la muerte. En este mismo trabajo, tengo una publicación del New England Journal of Medicine, publicada ahorita el 18 de junio, se encontró lo siguiente. Verán que esto es muy interesante. Pues todo a la derecha es todo lo que aumenta mortalidad y a la izquierda lo que no. Vean interesantemente, sexo femenino disminuye los riesgos de muerte. Eso se sabe, ya hemos hablado del estudio español, pero eso estaba reflejado desde los pacientes iniciales con chip. Ser mujer, menor riesgo de mortalidad. Y también los pacientes que están tomando para hipertensión y ECA. En el abril, el sinopril, se encontró porque este no es un estudio de pronóstico, es de encontrar, solo fue un estudio retrospectivo. Menor incidencia de muerte y también los que estaban tomando estatinas, que es una medicina que se toma para hipercolesterolemia. ¿Okay? Entonces, pasando a la parte final de la charla, ustedes han escuchado sobre el fenómeno de trombosis. Trombosis aquí, trombosis cerebral, trombosis cardíaca, que la persona cayó muerta en la calle y luego fue una trombosis. Bueno, hay exámenes que uno puede indicar de entrada a los pacientes que pueden inducirnos a pensar que ese paciente, aún cuando está en la fase viral, puede tener fenómenos protrombóticos en la evolución del COVID. Y son dos, el dímero D, que está aquí a la izquierda, ¿okay? Y la LDH. Ambos se asocian, cuando están muy elevados, en 200, 300 veces, sobre todo el dímero D, a un mayor riesgo de trombosis. La trombosis ocurre a nivel cardíaco, la trombosis ocurre a nivel cerebral y puede ocurrir también a nivel pulmonar. Entonces, si usted es cardiópata, tiene alguna enfermedad crónica, no se enrede. Si usted tiene un stent, ya se lo pusieron, que es la que dice la gente, una mallita en la coronaria, no puede suspender su doble antiagregación plaquetaria. No puede suspenderlo. Si tiene falla cardíaca, debe mantener su medicamento, pero importante, cuidado con el diurético si tiene diarrea. Si toma un antihipertensivo, un ARA2 o un IECA, no suspenderlo. No hay evidencia que esto aumente los riesgos de infección y muerte. Lo digo porque de pronto hace como 6 semanas salió una publicación y hubo un boom en las redes de que los medicamentos para hipertensión aumentaban los riesgos de muerte por COVID. No hay evidencia de eso. Y se manda mucho, ahora menos, la hidroxicloroquina para fase viral. Y este fármaco, junto con la citromicina, prolongan en el corazón unos tiempos que inducen al riesgo de muerte por arritmias ventriculares. Entonces, por favor, no suspendan ningún fármaco que se le ha prescrito a su médico porque le hace falta. Y este es un comentario del uso de la aspirina. La aspirina se está prescribiendo a pacientes, generalmente a todos, pero donde puede tener indicaciones en los pacientes que tienen riesgo de trombosis, porque la aspirina bloquea la adhesión plaquetaria y este factor BW es el factor de von Willebrand, que es procoagulante. En los pacientes con COVID severo se eleva hasta 200 y 300 veces. Y esto favorece la procoagulación, una coagulación en exceso de nuestra sangre y que forma coágulos en cualquier parte. No puedo dejar de mencionar, ya para terminar, de que no hay medicamentos, solo hay 2 fármacos que se indican que tienen estudios serios, randomizados, doble ciego, con todas las de la ley, que han demostrado mayor mortalidad. Y que lo demás, como dicen, es out of label. Pero sí, yo les puedo a ustedes recomendar, y a todo el mundo, que traten de dormir bien. La dormir bien mejora su sistema inmunológico. Trate de no estar estresado. A la izquierda está el estrés. Disminuye el estrés, baja la inmunidad, induce a una cascada de citocinas, eleva la presión arterial, eleva el pulso. ¿Estamos claros? Nutrientes. Estamos recomendando vitamina C, 500 miligramos, vitamina D, 1000 miligramos al día en personas que no tienen buena alimentación, más coger poco sol, sin elemental, 50 miligramos, y también pues inmunomoduladores, que aquí venden un agua se llama Biocid, sobre todo para pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, resumiendo, el que tiene factores de riesgo cardiovasculares debe tenerlos controlados antes de estar enfermo. No es cuando me enfermo de COVID, a eso era buscar el médico para que me controle. Desde antes tiene que estar controlado. Porque si está descontrolado sus factores de riesgo, va a tener mayor riesgo de complicaciones cardíacas dentro de la infección por COVID. No debe suspenderse ningún medicamento sin autorización, ¿ok?
su médico es el que conoce su caso, es el que le puede usted recomendar si sí o no hay que suspenderlo o hay que variar la dosis. Se ha encontrado afectación cardíaca hasta un 20% de pacientes con COVID. Los síntomas cardiovasculares son variables, amigos, dolor de pecho, taquicardia, arritmia, pero a veces puede ser severo, hasta un infarto, ojo con eso. Sin duda, el paciente que ya tiene enfermedad cardíaca previa tiene mayor riesgo de mortalidad si se afecta por coronavirus. A mí no me cabe duda que si un paciente con cardiopatía adquiere COVID, debe ser interconsultado con su cardiólogo, aunque tal vez un médico internista o general sea el que esté llevándole el tratamiento y el seguimiento. Porque hay interacciones medicamentosas de fármacos, síntomas cardiovasculares que tal vez pueden pasar desapercibidos por el médico que lo está tratando. Y para nosotros como cardiólogos es un reto, el punto 6, que es cómo nuestros pacientes que tienen cardiopatía realmente se están perdiendo las consultas por el temor a ser infectados, y esto va a influir, estoy seguro, a la larga, en descompensaciones e incremento de los riesgos de muerte. Porque nuestros pacientes se valoran cada 3 meses, cada 4, pacientes con falla cardíaca, por infarto. Ahora no sabemos cómo están tomando su tratamiento, algunos no van al hospital a recogerlo, otros no pueden comprarlo también, los asegurados. Y esto sí va a afectar, estoy seguro, su calidad de vida. No puedo terminar con los mensajes más importantes para ustedes. En primer lugar, que sepan que una persona es contagiante hasta 2 y 3 semanas después de haber terminado sus síntomas, y que esto va a depender de la severidad del caso. Esto fue publicado por el Ministro de Salud de España en el 2024. Vean aquí a la izquierda, estudios, bueno, PCR, inmunoglobulinas, pero me interesa es asintomático, ligero, severo. Vean cómo las personas cuando tienen el día 0 es el día del primer síntoma. 48 horas antes las personas ya son infecciosas, y esto nos está acabando a nosotros, porque esperamos tener síntomas para esa hora protegernos, tal vez en la casa. 48 horas antes de una persona tener el primer síntoma, ya es infectante y pudo haber transmitido el virus a otras personas. Y si de más severa es la enfermedad que presentó, mayor tiempo tiene el paciente eliminando el virus y contagiando a los demás. Azul normal, verde, poca carga viral, ya no es contagiante, amarillo el riesgo y rojo sí. Los pacientes ingresados que han estado críticos hasta un mes posterior a que terminaron los síntomas continúan eliminando el virus e infectando a otras personas. O sea, que lo mejor, protegerte, la mejor vacuna, el mejor tratamiento es evitar infectarse. Y para eso la mejor medida es distanciamiento individual, 2 brazos, 1,5 metros, uso mascarillas cuando estamos con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona está contagiada, aunque ya no lo sé. Me hago un paciente ahora que viene para acá, y otra de las responsabilidades, el señor está con COVID, tiene la segunda semana, día 17, tuvo COVID moderado, todavía tiene síntomas hasta el sábado, que lo acabo de ver, y me llama y me dice que tiene que hacer unos mandados y que tiene que hacer de su casa, que sí, yo creo que él puede hacerlo. ¿Qué les parece? El paciente no debe salir por lo menos 14 días posteriores a que terminó su último síntoma. Les ejemplifiqué hace poco la imagen por qué. Y bueno, le agradezco pues, a los que estuvieron presentes sobre que me hayan podido escuchar. Yo tengo una página en Facebook, que esta que está acá arriba a la derecha, se llama Tu Consulta con el Doctor Preguntado como Cardiólogo, en donde damos charlas educativas desde hace más de 2 años. Tenemos más de 200 charlas sobre enfermedad cardiovascular. Y bueno, ahora pues por el problema de la pandemia pues, hemos visto forzados a discutir sobre estos temas. Así que bueno, dejo el audio a la moderadora y muchas gracias. Doctor, por acá le voy a apoyar con las preguntas. Ok, para salirme de acá, ¿cómo? ¿Así lo dejo? Sí, pues no hay problema. Okay. Por acá nos dice Lorena Obando, ¿por qué el COVID afecta más a los hombres que a las mujeres? Es por los receptores ECA2. Yo mencionaba que todas las células del cuerpo que tengan este receptor en su pared, su membrana, van a ser susceptibles de infección. Los hombres tenemos mayor densidad de receptores de ECA2 que las mujeres. Es por eso que somos más vulnerables y tenemos infección más grave. Aparte de eso, que los hombres tenemos mayor prevalencia de cardiopatía isquémica a partir de los 45 años. Las mujeres a partir de los 55. Diríamos que los hombres tenemos más enfermedades crónicas también. Entonces, si vemos desde el punto de vista que hemos mencionado que los factores de riesgo cardiovasculares y la enfermedad crónica predisponen a mayor mortalidad, también eso influye el sexo también.
aparte pues la propia densidad de receptores de H2 que hay. Ok. Otra consulta. Un paciente recuperado de COVID que hasta el momento no ha presentado problemas de corazón, pero sí tiene HTA, ¿debería tener un tratamiento especial post-COVID para prevenir posibles daños que no sean fácilmente perceptibles? Buena pregunta, es lo que yo hablaba. Hemos visto pacientes post-COVID hipertensos que han tenido experimentado angina de pecho. Y cuando le hemos hecho exámenes, lo que han tenido es hipercolesterolemia, colesterol muy alto. Yo le aconsejé, es lo que aconsejé y lo puse en la lámina. Creo que todo paciente con enfermedades cardiovasculares o que tenga factores de riesgo cardiovasculares debe hacer su perfil de lípidos por lo menos, porque es algo que podemos controlar. Lo otro es tomarse la presión, estamos claros, y tomar su medicamento apropiadamente. Hacer un examen de azúcar también, porque hemos visto elevaciones de azúcar, pero sobre todo en ya pacientes prediabéticos y diabéticos. No he visto ni un paciente no diabético, seguro que no era diabético, que debute con diabetes en COVID. Entonces, mi consejo es el su perfil de lípidos, una creatinina, una glucosa, una hemoglobina glicosilada, que son los exámenes que siempre mandamos a cualquier paciente y que sea valorado con su médico. Y si están bien, pues estamos bien. Si él fue un COVID moderado o leve, no debería tener complicaciones cardiovasculares. Pero sí es bueno pues, hacer estos exámenes para estar seguros que está todo bien. Ok. Otra consulta. ¿Una persona que tuvo COVID puede volverse a contagiar y después de cuántos días que se le quitaron los síntomas puede seguir contagiando a otros? ¿Es posible tener COVID sin presentar tos ni gripe, solo la calentura, dolor de cuerpo y dolor en el pecho? Bueno, hay tres preguntas, no son una sola pregunta. Sí, en primer lugar, los síntomas son variables. Yo desde mi página hemos hablado muchas veces y tengo hasta un programa solo de la fiebre. La fiebre es lo más escurridizo del COVID. Es mentira que la fiebre está persistente en todos los pacientes, es que es franca y persistente. Falso. Es variable, a veces no existe. Un día, 2 horas y no aparece más. Y el paciente está esperando la fiebre persistente para creer que tiene COVID. Entonces la fiebre no. La tos sí es signo de llegada del COVID al pulmón. Pero la falta de aire no es un signo de diagnóstico inicial, sino ya de complicación. Y hablábamos de síntomas de dolor muscular, diarrea, cólico, es súper variable. De acuerdo a las defensas de cada quien, va a tener más o menos síntomas. La verdad que cualquier síntoma actual nuevo puede ser COVID si son los síntomas que mencionamos anteriormente. Segundo, una vez que la persona pues, se infecta y se cura, dice la pregunta, ¿qué tiempo después o si crea inmunidad de por vida? Bueno, le puedo decir lo que se sabe y lo que está en hipótesis. El virus el SARS-CoV-2 es un coronavirus del tipo RNA. Los virus RNA no pueden vivir en nuestro cuerpo. Se tienen que morir. No pueden. Los virus ADN sí, pero el ARN no. Y este es un virus ARN. Entonces, teóricamente no puede estar en nuestro cuerpo, tenemos que eliminarlo y al final se va a morir. Pero sí se sabe que la inmunidad que crea no es por siempre. Realmente dura 1 o 2 años. De ahí que algunos virus respiratorios, como la influenza, uno debe vacunarse anualmente porque muta, ¿ok? Entonces, no se sabe realmente este virus qué tanto va a mutar, si vamos a tener que tener vacunas anuales o si. Entonces, planteaba al inicio que teóricamente podría crear una inmunidad de por vida porque es un virus ARN. Pero para eso tenés que tener buenos anticuerpos, nivel de anticuerpos de calidad además. ¿Y qué es lo que se ha visto? Apenas tenemos 6 meses de pandemia. O sea, no hay estudios de largo plazo. No hay ningún estudio donde les puedo decir a ustedes que al año se valoró los anticuerpos contra COVID y se encontró que los pacientes tenían un porcentaje de anticuerpos elevado. No existe eso. Bueno, claro. O sea, hace una semana, 2 semanas, no, el domingo pasado, leí en una revista de Nature Medicine, que es buena, de prestigio, de que en China hicieron un trabajo con 200 pacientes, el cual le hicieron muestra para determinar nivel de anticuerpos de hemoglobina G, que es la que persiste, a las 6 y 8 semanas. Y se vio que había poca carga de anticuerpos en las personas. Fue hecho con pacientes asintomáticos y con síntomas leves. Se plantean que a los 2 meses y medio,
solo 40% de las personas tenían niveles de anticuerpos más o menos aceptables. Entonces nos deja la duda si es que de pronto, al cabo de los 3 meses o 4, los niveles de anticuerpos que vamos a tener los pacientes que se infectaron no van a ser tan elevados para prevenir una nueva recaída. Y viene la otra respuesta. Pero se sabe que hay unos linfocitos T que se llaman linfocitos T de memoria que quedan siempre en nuestro cuerpo y que son los que activan también más niveles de anticuerpos. Se no sabe realmente qué función van a tener. De modo que hoy por hoy se dice que no debe volverse a reinfectarse, pero sí puede recaer. Y viene la otra aclaración. Recaída y reinfección. ¿Qué es eso? Bueno, tuve coronavirus, me recuperé y me pongo a alguien que está contagiado, que está activo. Los virus llegan a mi cuerpo, pero como ya tengo anticuerpos, los repelo. Y eso da fiebre, dolor de cabeza y puede dar síntomas parecidos a cuando usted tuvo la primera vez la infección, pero van a ser más leves. Si yo le hiciera la prueba del virus a usted por la nasofaringe con el hisopo, no puedo encontrar virus. Entonces, tuvo síntomas, pero no tuvo el virus. Eso es recaída. Eso sí puede existir. Es decir, que la persona puede tener síntomas parecidos a lo que tuvo, pero más leves, cuando está en contacto de nuevo con un paciente infectado que tiene gran carga viral. Y reinfección sería que no se ha encontrado en ningún caso. Si a la hora de hacerle a usted la prueba del hisopado, encuentra el virus nuevamente. Y eso sería una sorpresa porque no se puede. En Corea, que ha sido uno de los países que más ha hecho pruebas consecutivas a sus pacientes y que lo sigue haciendo para el screening, se ha encontrado un 6.3% de recaída en los pacientes. Solo recaída, no reinfección. Me disculpan la extensión de la respuesta, pero eran 3 preguntas las que me hizo la muchacha. Sí, son 3 en una. Por acá, Ana María Álvarez. Doctor, sentir una presión en el pecho que se esparce a los costados de este puede ser problema del corazón con una sensación de ardor y dolor. Los brazos permanecen con una sensación de ligadura y dolor y una sensación de frescura. ¿Es un problema o alerta del corazón? Buena pregunta. Yo le voy a decir que depende de la persona. Cuando uno valora un paciente que viene a la consulta por dolor de pecho, uno valora en primer lugar quién es el paciente, qué edad tiene, de qué enfermedades padece y exámenes complementarios. La mujer tiene menos riesgo cardiovascular. Si me dice que la joven que me llamó, que está preguntando, tiene menos de 40, le diría que es muy poco probable que tenga un problema coronario. Pero si es hombre y fuma, pues le diría que puede ser. Entonces, lo segundo que vemos es cómo es la molestia del pecho. Y voy a escribirles el dolor típico del corazón. La molestia del corazón es un dolor en el centro del pecho. El paciente se pone la mano y dice, así es cierto, se señala que lo oprime. Y esta opresión da generalmente en esfuerzo físico, con fiebre o con emociones. La presión es tan fuerte que al paciente le falta el aire y siente que se desvanece. Y por eso todo el mundo lo ve y se da cuenta que está enfermo. Se pone sudoroso, frío y pálido. A eso le llamamos vagotonía. Esta presión puede ir al cuello como que le están ahorcando. La mandíbula, lado izquierdo, el dolor interno muy hueso. Al brazo izquierdo por la cara interna, pero a veces hay irradiaciones atípicas, le llamamos irradiación contralateral, que puede ser al hombro derecho, al brazo derecho, y a veces hasta la espalda. Entonces, este es el dolor típico de cardíaco, el dolor típico de angina. En base a eso uno establece la probabilidad de estas personas que tengan un problema cardíaco y hacemos exámenes pues, si es o no necesario. Ok. Sí. Ok. Un paciente con insuficiencia venosa crónica podría tener riesgo de trombosis y si es así, ¿cómo se puede prevenir? Ok, bueno, la insuficiencia venosa, claro que sí, la insuficiencia venosa profunda, crónica, ¿es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda? Sí, así, claro que sí. No hay tratamiento como tal efectivo en cuanto a los venotónicos. Lo que se manda es anticoagulación permanente, si es severa realmente. Y digo esto porque además debe ser indicada por un médico a cargo. Los anticoagulantes, si bien van a evitar que forme coágulos, tienen riesgo hemorrágico y pueden llegar a provocar hasta la muerte en los pacientes por complicaciones hemorrágicas. De modo que se le debe hacer un doppler venoso a la persona para ver cómo está la pared de su vena, ver qué otras comorbilidades presenta ella, qué otras enfermedades que favorezcan la trombosis, y si encontramos que es un paciente de alto riesgo de protrombosis o de trombosis, sí se manda anticoagulación, pero como decía, debe ser indicada por su médico tratante porque va a ser el responsable
que le da seguimiento a esta persona. ¿Okay? Híjole, bueno, por acá vamos a tener otra, dice, ¿puede una persona no tener o presentar ningún síntoma de coronavirus? ¿Puede una persona no tener o presentar ningún síntoma de coronavirus y repentinamente sufrir un accidente cardiovascular? Es muy raro, muy raro, muy raro, porque estamos hablando de pacientes asintomáticos. No he visto ni un caso, no conozco de esos casos, ¿sí? ¿No? Estamos hablando de pacientes asintomáticos. Bueno, hay trabajos sobre los pacientes asintomáticos, no muchos, le aclaro. Aparentemente no tienen una buena respuesta inmunológica, tanto que evita presentar cualquier síntoma. Ahora, si él me dice que es un paciente de mayor edad y que tuvo síntomas muy leves, 70 años, pasaron desapercibidos, y si se muere de infarto, pues sí, pudiera ser por COVID, pero de mayor edad, porque tiene factores de riesgo cardiovasculares, claro. Este paciente pasaría por la fase viral, por la fase pulmonar, un poco de falta de aire, pasó desapercibida, y si tiene factores de riesgo predisponentes, como colesterol alto, triglicéridos altos, el diabético, pues sí, puede tener un infarto. Recordemos también que no solamente los infartos se pueden producir en la fase final del COVID, sino por el aumento de la temperatura corporal por la fiebre, las emociones también son desencadenantes de isquemia. O sea, puede ser que tenga COVID sintomático, pero tenga también enfermedad cardiovascular previa. Debe tenerla previa. Si no es así, no debería ocurrir un evento coronario. Muy improbable. Por obvias razones, el uso de mascarillas se ha vuelto indispensable. ¿Eso podría traer consecuencias a un futuro para quienes padecemos del corazón? Bueno, hasta ahora no hay evidencia de que el uso de mascarillas induzca problemas cardiovasculares. Casualmente leí hace 2 días un artículo en la página de la OMS sobre el tema. No hay evidencia de que las máscaras perjudiquen el corazón. Y vi, correcto, ayer también en Facebook, en un altercado en Florida, del pueblo contra la alcaldía de la Florida, donde hay un montón de protestantes de que no vamos a usar mascarillas, y están acusando al Consejo de la Florida por obligarlos, porque se aprobó esa ley en la Florida, usar la mascarilla de forma obligatoria para todas las personas que andan en la calle. Yo estoy seguro que sí, las mascarillas deben de utilizarse. Lo importante es que no lo utilicemos en el ambiente externo cuando estemos con personas. Pues usted va a estar en el parque sola, no hace falta mascarilla. Si voy manejando en mi vehículo, no hace falta mascarilla. Porque de pronto veo parejas que andan manejando con mascarilla, con face mask también, y son parejas. Entonces digo, ¿qué están haciendo? ¿Estamos claros? Bueno, yo estuve así con mi esposa una semana porque ella había tenido contacto con un paciente y tuvimos miedo que estuviera infectada, entonces por eso tuvimos que estar en mi casa 5 días con mascarilla permanente. En el vehículo también, es el único caso. Pero lo contrario, no tiene lógica que ande usted todo el día con eso. Porque sí, la disnea, falta de aire, da mareo, dolor de cabeza. Y lo siente uno que no presenta ninguna enfermedad. Ahora alguien que tenga cardiopatía, si abusa de la mascarilla, sí pudiera quedar de trastorno. Ahora, claro también, esta mascarilla que tengo acá es una N95. Esta sella y sí da falta de aire. Pero las mascarillas que más se usan son unas hechas en casa que no tienen mucho filtro y que no creo que le causen realmente gran falta de aire a las personas. Habría que ver realmente. Hay que usarla, por supuesto. Ya para ir culminando, doctor. Y mucho más los cardiópatas. Claro que sí, con más seguridad. Vamos a leer ya para ir culminando una última consulta. Una persona que estuvo con COVID ya recuperado con convalecencia de 3 semanas. Ya no presenta síntomas como dolor en el pecho, fiebre ni dolor de cabeza, pero mantiene una tos leve en la 4ª semana. ¿Todavía está contaminado? Buena pregunta. No. La tos es de los síntomas que más difícil resuelve. Si la persona fue COVID leve, son máximo 14 días, moderado hasta 21 días. ¿Okay? Esa persona ya no es contagiante. Se han hecho estudios importantes, voy a aclarar también, ya que me están preguntando, en el que se ha visto que aun cuando a los 20 días una persona que tuvo COVID moderado tenga virus en la nasofaringe o el hisopado, no virus, disculpa, son rastros de virus, rastros proteicos lo que se encuentra. Eso no es virus completo. Entonces, la verdad es que son 14 días donde realmente no existe todavía virus en las secreciones de estas personas. Aunque después pueda ser detectado,
no son virus realmente, son rastros de que estuvo ahí la infección, rastros que no son infectantes. Con 2 semanas está bien, de reposo y aislamiento, post último síntoma, la tos es uno de los síntomas que es más difícil tratar cuesta, lo que le aconsejo es que tome un poquito de oxígeno, pero no es infectante. Y que use mascarilla también para evitar que él mismo pueda tener recaída en caso que tenga contacto con otra persona. Bueno, doctor, ya hay más preguntas, pero por el tiempo ya no podemos dar a más. Muchas gracias. Incluso, pues por ahí sus compromisos que le esperan. No sé si dejó en sus presentaciones su contacto, doctor, para las personas que deseen directamente consultarle a usted. Bueno, claro. Puedan Si no molestia, ahí arriba en la pantalla a la derecha tienen mi página de Facebook. Tu consulta con el doctor Pablo Hurtado como cardiólogo, le dan las pestañitas que están ahí, enviar mensajes y ahí podemos contactarnos. Ok, claro que sí. Igual si requieren su número telefónico, también por nuestra parte vamos a estar a la orden para ponerle en contacto con el doctor Pablo Hurtado. Y bueno, ya agradecemos a todos su participación. Doctor Hurtado, agradecer en especial a usted que en esta oportunidad nos ha brindado a socios de Cámara de Industrias y a empresas en general Muchas gracias. un poco más de apoyo para estas consultas en un tema que es tan importante en el contexto del COVID-19. Bueno, agradecemos a todos, tengan todos buenas tardes y nos vemos hasta en una próxima edición. Saludos.